Mi hijo entró corriendo a la sala, llorando, con los brazos llenos de moretones. Y ella, sentada en mi sofá, cruzada de brazos, soltó: «Si no te gusta como lo educo, llévatelo y deja de estorbar». Yo no dije una palabra. Pero en ese instante, algo en mí se quebró. 15 minutos después, hice una llamada que dejó a todos en shock. Cuando escuché esa frase salir de su boca, sentí que el piso se me hacía más pequeño. Pero antes de llegar a ese momento, antes de ver a mi hijo correr hacia mí con los brazos marcados, yo creía que tenía una vida tranquila, estable, controlada, al menos lo intentaba. Me llamo María, y siempre he sido de las que prefieren respirar profundo antes de contestar. Crecí rodeada de personas que repetían que callarse evita problemas, así que aprendí a guardar mis palabras para no molestar a nadie. Mi rutina solía ser sencilla: despertar temprano, preparar el desayuno, dejar la casa ordenada y atender mi trabajo desde una mesa cerca de la ventana. Esa pequeña estabilidad me daba paz, me hacía sentir que todavía tenía un lugar propio, un espacio donde nadie podía imponer su carácter encima del mío. Convertirme en mamá lo cambió todo. Desde que nació Carlos, entendí que mi misión era darle un ambiente seguro, lleno de respeto, cariño y límites claros. Me esfuerzo por escucharlo, acompañarlo, explicarle las cosas con calma. Siempre he creído que un niño no necesita miedo para aprender, necesita sentir que alguien lo ve y lo entiende. Pero aunque disfrutaba esa conexión con él, también cargaba un miedo silencioso que nunca dije en voz alta. La idea de que alguien cercano intentara tomar decisiones por encima de mí, como si yo no supiera cuidar a mi propio hijo. Y lamentablemente, ese miedo tenía nombre y presencia constante. La familia de mi esposo siempre tuvo una forma muy dura de ver la vida, y dentro de esa dureza, su mamá era la más firme. A veces decía comentarios disfrazados de broma, esos que se sienten como una pedrada suave, que si era demasiado paciente, que si lo consentía, que si los niños necesitan mano dura. Yo trataba de ignorarlo, de no engancharme, porque quería vivir en paz, porque estaba cansada de pelear, porque creía que mientras yo siguiera haciendo lo correcto, nadie tendría por qué cruzar mis límites. Pero no siempre es así. A veces la gente se siente con derecho a todo, aunque no se lo hayas permitido. Y mientras mi vida avanzaba entre rutinas simples y pequeños esfuerzos por mantener la armonía, esa sensación de invasión comenzó a crecer poco a poco, como una sombra que se movía detrás de mí sin hacer ruido, hasta el día en que se volvió imposible de ignorar. Ese día, el día en que Carlos llegó llorando, con los brazos llenos de moretones, entendí que mis temores nunca fueron exagerados. Fueron advertencias. Y yo no las quise ver. Con el paso del tiempo fui entendiendo que la tensión en mi casa no venía de un solo momento, sino de una presencia que siempre buscó imponerse. La mamá de mi esposo tenía una forma muy particular de entrar a los espacios. No tocaba, no pedía permiso, simplemente se movía como si todo le perteneciera. Podía abrir cajones, revisar lo que había en la mesa, cuestionar mis decisiones sin esperar respuesta. Y aunque yo intentaba mantener la calma, cada visita me dejaba con esa sensación extraña de haber perdido terreno sin darme cuenta. Al principio pensé que eran ideas mías. Me repetía que tal vez estaba siendo sensible, que quizá exageraba. Pero la realidad era otra. Había gestos que hablaban por sí solos, miradas largas, comentarios disfrazados de consejo, críticas que caían sin que yo las pidiera. Siempre encontraba una forma de hacerme sentir menos, que si mi comida estaba muy simple, que si mi casa estaba demasiado silenciosa, que si yo era muy blanda para educar a un niño. Cada vez que decía algo así, yo me quedaba callada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería que mi hogar se convirtiera en un campo de batalla. Tenía la esperanza de que con respeto ella también respetaría mi espacio, pero no fue así. Poco a poco comenzó a cruzar líneas más delicadas, mover muebles sin avisar, cambiar cosas de lugar, tomar decisiones sobre mi hijo como si fuera suyo. Y cada vez que yo intentaba marcar distancia, me respondía con esa sonrisa fría que decía más que sus palabras. Lo que más me dolía no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Esa seguridad absoluta en su voz, esa forma de hablar como si yo no supiera nada de la vida, como si mi papel fuera solo obedecer. Había momentos en los que me miraba de arriba abajo, midiendo cada parte de mí, evaluando, juzgando, y aún así yo seguía guardando silencio. Me repetía que no valía la pena discutir, que era mejor evitar un problema mayor. Pero con cada visita, la sensación de invasión crecía. Era como si entrara a mi casa, y sin decir una palabra, me empujara un poco hacia la esquina, dejando claro que ahí mandaba ella. Y aunque intentaba no mostrarlo, por dentro me iba desgastando. Sentía que mi voz se hacía más pequeña,
que mis decisiones perdían fuerza, que poco a poco estaba cediendo un lugar que me pertenecía como madre. Nunca imaginé que esa actitud fuera a escalar tanto. Creí que se quedaría en comentarios, en gestos, en esa manera incómoda de hacerse sentir superior. Pero había una dureza detrás de sus palabras que anunciaba algo más fuerte, algo que yo no quise ver hasta que fue demasiado tarde. Y cuando finalmente todo explotó, entendí que esa mano dura de la que tanto presumía no era disciplina, era abuso disfrazado de autoridad. Esa fue la raíz de todo. Ahí empezó la fractura que después se abrió por completo. Las señales no aparecieron de un día para otro. Llegaron despacio, como pequeñas grietas que a primera vista no parecen peligrosas, pero anuncian algo que tarde o temprano se rompe. Todo empezó con detalles que, en su momento, intenté justificar. Había días en los que yo llegaba a casa y notaba cosas fuera de lugar, una cobija doblada de forma distinta, un juguete guardado donde yo no lo había dejado, la mochila de mi hijo revisada sin permiso. Y aunque me incomodaba, respiraba hondo y pensaba que quizás solo quería ayudar, aunque nadie se lo hubiera pedido. Después vinieron los comentarios delante de otras personas. No eran gritos ni insultos directos, pero sí pequeñas puñaladas disfrazadas de consejo. A los niños no se les pregunta, se les manda. Si no aprenden con palabras, aprenden con mano firme. Consentir demasiado trae consecuencias. Yo sonreía por compromiso, pero por dentro sentía como se me enredaba el estómago. También empecé a notar algo más preocupante. Cuando ella estaba cerca, mi hijo se ponía tenso. Bajaba la mirada, se hacía más callado, se acercaba a mí como buscando protección. Yo lo veía, claro que lo veía, pero me convencía de que quizá era solo cansancio o timidez. No quería pensar mal. No quería creer que una persona tan cercana pudiera cruzar una línea tan delicada. Otro momento que me encendió las alarmas fue una tarde en la que escuché un regaño desde el pasillo. No era mi tono, no era mi forma, no era mi casa sonando como debía. Me asomé y la vi hablándole a mi hijo con una dureza que me heló la espalda. No estaba gritando, pero su mirada era suficiente para entender que no se trataba de educación, sino de control. Cuando me vio, cambió el rostro en un segundo, como si nada hubiera pasado. También hubo un día en el que lo llevó al parque sin avisar. Yo salí al patio y no estaban. El corazón se me subió a la garganta. Cuando regresaron, me dijo que una salida le hacía falta al niño, como si fuera una decisión que pudiera tomar sin consultarme. Quise reclamar, pero me quedé en silencio para no empezar una discusión que sabía que terminaría mal. Con cada alerta, mi ansiedad crecía. Sentía que debía poner límites, hablar, decir algo, pero el miedo a provocar un conflicto mayor me frenaba. Me repetía que mientras yo estuviera presente, nada grave pasaría. Pero la verdad es que esas señales no eran simples molestias. Eran advertencias. Y yo, por querer evitar problemas, las dejé pasar. Lo que no sabía era que todas esas pequeñas acciones estaban abriendo camino para algo mucho más fuerte, algo que rompería la calma que yo tanto había intentado proteger. Aquel día comenzó con una calma que ahora entiendo que era falsa, porque desde temprano sentí un ligero nerviosismo que no supe explicar, aunque traté de ignorarlo mientras preparaba algo sencillo en la cocina. De repente escuché esa voz entrando sin aviso, cruzando la puerta con la misma seguridad con la que siempre actuaba, como si mi casa fuera una extensión de la suya. No hubo un «puedo pasar», ni una mirada para confirmar si estábamos ocupados, simplemente avanzó con esa autoridad que nunca le di. Comentó que quería llevarse a mi hijo un rato para darme un descanso, y aunque sus palabras sonaban amables, el tono escondía esa costumbre de decidir sin preguntar. Tomó su mano sin esperar respuesta, asegurando que regresarían pronto, y aunque mi pecho se encogió al verlo salir, me quedé callada porque una parte de mí seguía creyendo que mantener la paz evitaría problemas mayores. Durante su ausencia no logré concentrarme en nada, cada minuto parecía más pesado que el anterior y el silencio en la casa se volvió insoportable, como si algo dentro de mí intentara avisarme que esa salida no terminaría bien. Revisé el teléfono una y otra vez sin recibir ninguna señal, y aunque quise llamarle para saber dónde estaban, sabía que terminaría escuchando algún comentario sarcástico sobre mi exceso de preocupación, así que esperé, tratando de controlar esa ansiedad que crecía sin pausa. Cuando por fin escuché la puerta abrirse, avancé hacia la sala con una mezcla de alivio y miedo, pero al ver entrar a mi hijo entendí que algo había salido terriblemente mal. Caminaba despacio, con los ojos rojos y la mirada perdida, ocultando los brazos detrás del cuerpo como si le diera pena mostrarlos. Me agaché para recibirlo, y al levantarle las mangas, sentí un golpe en el pecho al ver moretones frescos que me dejaron sin aire.
Aquel instante se volvió una imagen imposible de borrar. Mientras yo intentaba entender qué estaba pasando, ella avanzó con total normalidad, se acomodó en el sofá como si no hubiera nada fuera de lugar y, con una frialdad que todavía me estremece, soltó que los niños necesitan mano firme y que, si yo no podía con eso, alguien tenía que hacerlo. No hizo una pausa, no buscó justificación, no mostró culpa, simplemente lo dijo como si fuera una verdad absoluta que yo debía aceptar sin cuestionar. Mi hijo se aferró a mí con una fuerza que nunca antes había sentido, temblando mientras intentaba explicarme entre sollozos que la habían jalado, que le dolió y que tuvo miedo. Esa mezcla de rabia, impotencia y confusión me atravesó completa. Por un momento no supe si gritar, correr o sacarla de mi casa de inmediato. Ella permaneció tranquila, casi relajada, observando la escena como si la reacción de un niño lastimado fuera una exageración mía. No hubo remordimiento ni sorpresa, solo esa actitud de superioridad que siempre la acompañaba, como si cualquier límite que yo marcara fuera un capricho sin importancia. Aquel momento se convirtió en la primera ruptura real, la bofetada emocional que me hizo entender que la situación había dejado de ser una simple diferencia de ideas. No estaba frente a una persona estricta, sino ante alguien capaz de lastimar sin remordimiento y justificarlo con una facilidad que me dejó helada. Esa tarde entendí que mis silencios habían abierto una puerta que jamás debió abrirse, y que lo que había visto en los brazos de mi hijo no era un accidente ni una exageración, era la prueba de que todo lo que temía desde hacía tiempo estaba ocurriendo frente a mí. Después de esa tarde, nada volvió a sentirse igual dentro de mí. Aunque intenté seguir con la rutina para que mi hijo tuviera un poco de calma, la tensión se quedó instalada en cada rincón de la casa como una sombra difícil de ignorar. Cada vez que escuchaba pasos en la entrada o el sonido del timbre, mi pecho se apretaba con la misma mezcla de miedo y enojo que me acompañaba desde el momento en que vi esos moretones. Ya no podía confiar en que las cosas se mantuvieran bajo control, porque entendí que el respeto que yo esperaba nunca existió. Lo más pesado fue notar cómo ella actuaba como si nada hubiera sucedido. No hubo una llamada para explicar lo que pasó ni una visita para asumir responsabilidad. Al contrario, se comportó como si yo fuera el problema, como si cualquier reclamo que pudiera hacer fuera una exageración. Ese silencio, esa falta total de empatía, me hizo ver con claridad algo que antes me costaba aceptar. Cuando alguien no siente culpa por lastimar, es porque no reconoce el daño que provoca. A pesar de lo ocurrido, siguió intentando entrar a mi casa sin avisar. Tocaba la puerta y apenas si esperaba respuesta. Avanzaba por el pasillo con la misma seguridad de siempre, revisando lo que había sobre la mesa, opinando sobre cómo llevaba la casa, criticando detalles que no pedí que viera. Cada visita se convertía en una invasión completa de mi espacio, como si quisiera recordarme que ella tenía más poder, más decisión, más voz que yo. En varias ocasiones intenté mantener distancia, pero cada intento era contestado con comentarios que buscaban hacerme sentir que yo estaba exagerando o que las cosas no eran para tanto. Me decía que antes se educaba de otra manera, que un jalón no mata a nadie, que los niños tienen que aprender a la fuerza. Escucharla minimizar lo que hizo me desgastaba más que cualquier discusión, porque demostraba que no tenía intención de cambiar ni de respetar mis límites. Mi hijo, por su parte, comenzó a mostrar comportamientos que me rompían el corazón. Ya no quería quedarse solo ni un minuto, se despertaba en la madrugada llorando, y cuando escuchaba su voz a la distancia se escondía detrás de mí. Ese miedo silencioso decía mucho más que cualquier palabra. Trataba de consolarlo, de asegurarlo, de explicarle que estaba a salvo, pero la verdad es que yo también tenía miedo. No sabía cómo detener a alguien que se sentía con tanto derecho sobre nosotros. Hubo un día en particular en el que sentí que la situación había llegado a un punto irrespirable. Yo estaba doblando ropa cuando escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara. Ella entró con paso firme, diciendo que venía a acomodar unas cosas para ayudarnos. Sin pedir permiso, abrió el closet, movió cajas, cambió la ropa de lugar y hasta revisó documentos que estaban sobre el buró. Cada acción era un recordatorio de que, en su mente, mi hogar estaba bajo su control. Intenté detenerla con calma, pero ignoró mis palabras y siguió moviendo mis cosas, asegurando que alguien tenía que poner orden. En ese momento sentí como mi paciencia se desgastaba por completo. No era solo una intromisión, era una invasión emocional que me dejaba sin aire. Sin embargo, aun con toda esa rabia acumulada, me limité a pedirle que saliera y respetara mi espacio. Ella me miró con esa frialdad que tanto dolor me había causado, sonrió con desprecio y dijo que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo como madre. Cuando por fin se fue, el silencio que quedó en la casa no fue de paz, sino de derrota. Quise llorar, gritar,
sacar toda la frustración que llevaba dentro, pero no pude. Me quedé en medio del pasillo, sintiendo que el control de mi propia vida se estaba desmoronando sin que yo pudiera detenerlo. Todo lo que yo había tratado de proteger se estaba rompiendo frente a mis ojos. Esa invasión completa no solo destruyó mi tranquilidad, también me hizo entender que el problema nunca iba a detenerse por sí solo. Y esa certeza, aunque dolorosa, fue el inicio de algo dentro de mí que todavía no sabía nombrar, pero que pronto iba a empujarme a actuar. Con todo lo que estaba pasando, pensé que al menos tendría el apoyo de quien vivía a mi lado todos los días, pero esa esperanza también comenzó a desmoronarse poco a poco. Después del incidente de los moretones, intenté hablar con calma, explicar lo que sentía, mostrar la gravedad de lo ocurrido. Necesitaba que entendiera que esa situación ya no podía continuar, que nuestro hijo estaba asustado y que yo estaba al límite. En vez de escucharme, respondió con un suspiro cansado, como si mis palabras fueran un fastidio más en su día. Dijo que yo estaba exagerando, que su mamá solo intenta ayudar, que antes los niños crecían sin tanto drama. Me quedé en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque fue impresionante ver cómo minimizaba algo tan evidente. No reconocía el daño, no veía el miedo en los ojos de nuestro hijo, y lo peor era que no hacía ni el intento por entenderlo. Ese día intenté insistir. Le dije que no era normal que un niño regresara golpeado, que no era normal que una visita se metiera en nuestra casa como si fuera suya, que no era normal que yo viviera con miedo de abrir la puerta. Pero, en lugar de ponerse de mi lado, comenzó a justificarse y a justificarla, repitiendo que así es ella y que yo debía acostumbrarme. Escuchar esas palabras me rompió de una manera que no esperaba. No solo me sentí sola, me sentí traicionada. Mientras más intentaba hablar, más cerraba la puerta a la conversación. Me pedía que dejara de hacer problemas, o que no lo pusiera en medio, cuando él ya estaba completamente del lado de su madre sin admitirlo. Esa posición solo alimentaba la tensión en la casa, porque cada vez que ella aparecía, yo sabía que no podía esperar ningún respaldo. Hubo una noche en la que todo quedó más claro. Mi hijo se despertó llorando por una pesadilla, y en vez de preocuparse o abrazarlo, él dijo que seguramente eran cosas de niños y que no debía consentirlo demasiado. La falta de sensibilidad, esa desconexión total con lo que estaba viviendo su propio hijo, me hizo comprender que yo no podía confiar en él para protegernos. Mientras yo intentaba calmar al niño, él se dio la vuelta y siguió durmiendo como si nada. Fue un momento que me dejó un nudo en la garganta que no pude tragar. Desde entonces, cada conversación terminaba igual, yo tratando de establecer límites, él acusándome de exagerar. Cada discusión dejaba más claro que su prioridad no era nuestro hogar, sino mantener a su mamá tranquila, aunque eso significara ignorar lo que nosotros estábamos viviendo. Esa realidad me fue apagando por dentro, como si cada palabra mía se perdiera en un cuarto vacío. No esperaba perfección, solo apoyo. Un te creo, un vamos a resolverlo juntos, algo que me diera fuerza. Pero no llegó. En su lugar, apareció una distancia fría que me hacía sentir que estaba cargando todo sola. Y lo peor es que él ni siquiera se daba cuenta del peso que estaba poniendo sobre mis hombros. Ese abandono silencioso dolió más de lo que quiero admitir. Fue como darme cuenta de que, en el momento en que más necesitaba un compañero, él eligió mirar hacia otro lado. Y aunque por fuera intentaba mantenerme firme, por dentro entendí una verdad que me marcó profundamente. Ya no podía confiar en que él hiciera lo correcto cuando se trataba de proteger a nuestra familia. Ese vacío emocional fue el golpe final que terminó de empujarme hacia algo que todavía no sabía cómo iba a enfrentar, pero que ya no podía seguir ignorando. Desde hacía días cargaba con la sensación de que algo más se movía detrás de esas invasiones constantes, como si cada gesto tuviera una raíz más profunda que yo todavía no alcanzaba a ver. Esa inquietud crecía con cada visita inesperada, con cada comentario que buscaba disminuirme y con cada mirada fría que atravesaba mis intentos de mantener la calma. Todo estaba ahí, delante de mí, pero aún no lograba unir las piezas. Una tarde, mientras acomodaba cosas para distraerme un poco, una libreta escondida entre varios papeles llamó mi atención. Era pequeña, sencilla, pero al abrirla sentí como se me detenía la respiración. Página tras página estaban llenas de anotaciones que no reconocía, con una letra firme que describía horarios, actividades y comentarios sobre lo que yo hacía durante el día. Nada era casual, cada detalle mostraba una observación constante sobre mi hogar, mi rutina y la forma en que cuidaba a mi hijo. Aquello me provocó un escalofrío que subió hasta la nuca. El impacto se volvió aún más profundo cuando encontré una lista titulada Cosas que deben corregirse. La frase en sí ya era molesta,
pero al seguir leyendo descubrí ideas sobre cómo debía cambiar mi forma de organizar el día, cómo debía manejar la casa, cómo debía poner orden con el niño y hasta cómo debía acomodar objetos personales. Era un manual completo escrito sin mi consentimiento, como si alguien hubiera decidido tomar el control de mi vida desde la sombra. Mientras revisaba más páginas, aparecieron notas que hablaban de salidas a lugares donde nunca di permiso, horarios que no coincidían con lo que ella mencionaba al regresar y observaciones sobre comportamientos del niño que jamás me había comentado. Cada anotación dejaba claro que sus decisiones no eran impulsivas, sino parte de una intención constante de sobrepasar mis límites y tomar autoridad dentro de mi hogar. La inquietud creció todavía más al encontrar mensajes guardados en su teléfono, conversaciones donde hablaba de mí como si fuera alguien incapaz de cuidar a su propio hijo. Comentaba que necesitaba mano firme, que estaba criando blando y que era necesario que alguien interviniera para poner orden. Las palabras eran duras, directas, dichas con una seguridad que me sorprendió porque no mostraban preocupación, sino un deseo de controlar. Un mensaje en particular me dejó helada. Estaba enviado días antes del Día de los Moretones y decía que a veces un jalón a tiempo evita problemas. Esa frase confirmó que lo ocurrido con mi hijo no había sido un accidente ni un arrebato del momento. Era algo que ella consideraba necesario y correcto desde su manera de ver la vida. Esa certeza me dejó sin aliento y me obligó a sentarme porque las piernas no me sostenían. Mientras seguía revisando cada detalle, más evidencias aparecían, comentarios escritos sobre visitas a mi casa cuando yo no estaba, notas sobre lo que debía guardar, lo que debía cambiar, lo que debía prohibir, lo que debía permitir. Era como si hubiera ido tomando mi lugar poco a poco, buscando imponer su visión como si yo no existiera, como si mi opinión no fuera importante, como si mi maternidad necesitara supervisión. Toda esa información se fue acumulando en mi mente hasta que el impacto se volvió insoportable. No estaba lidiando con simples diferencias de carácter ni con una persona meticulosa, se trataba de alguien que había decidido intervenir en mi vida de manera consciente, planificada e invasiva. Era una manipulación silenciosa que se escondía detrás de palabras disfrazadas de ayuda y de gestos que parecían inocentes, pero que en realidad buscaban quitarme autoridad, confianza y voz. Al cerrar la libreta sentí un temblor en las manos que no pude controlar, porque cada frase leída era una confirmación de que mis miedos nunca fueron exagerados. Esa sombra que se movía detrás de todo al fin tenía forma, peso y pruebas. Ese descubrimiento me abrió los ojos de una manera que jamás imaginé y dejó claro que la situación no iba a mejorar por sí sola. Con todo eso frente a mí, entendí que la historia que yo estaba viviendo era mucho más grave de lo que mi mente se había permitido aceptar. Y aunque dolía enfrentar esa verdad, también fue el inicio de algo dentro de mí que comenzaba a despertar. Con todas esas pruebas frente a mí, algo dentro de mi pecho comenzó a cambiar de forma silenciosa pero firme, como si una voz que había permanecido apagada durante mucho tiempo por fin quisiera hacerse escuchar. No era esa rabia impulsiva que aparece por unos segundos y luego se disipa, era una mezcla de claridad, cansancio y una fuerza que venía de un lugar muy profundo, un lugar que había estado dormido debajo de tanto miedo, tantas dudas y tantas veces en las que permití que otros decidieran por mí con tal de evitar un conflicto. Ese despertar interno llegó con una sensación distinta a cualquier otra que hubiera sentido antes. Mientras tenía la libreta entre las manos, entendí que toda esa invasión no era casualidad ni parte de un carácter fuerte, era un plan para quitarme autoridad, para hacerme sentir pequeña, para empujarme hacia la esquina como si yo no tuviera derecho a defender mi propio hogar. La claridad de esa idea me dolió, pero también me abrió los ojos. A partir de ese día cada gesto, cada palabra y cada visita comenzó a verse de una manera diferente. Ya no estaba frente a una persona entrometida o estricta, sino frente a alguien que había decidido pasar por encima de mí sin remordimiento. Y aunque por fuera seguía manteniendo la calma, por dentro sabía que había llegado a un punto en el que ya no podía seguir permitiendo que esa dinámica continuara destruyendo todo lo que yo había tratado de construir. Mientras avanzaban los días, la tensión en la casa se volvió casi irrespirable. Notaba cómo mi hijo reaccionaba a cualquier movimiento, cómo se escondía detrás de mí, cómo su mirada buscaba asegurar que yo estuviera cerca. Ese miedo silencioso se convirtió en el recordatorio más fuerte de que yo no podía seguir esperando que las cosas se acomodaran solas. Nadie iba a venir a salvarnos, nadie más iba a poner un límite, nadie iba a levantar la voz por nosotros. Esa responsabilidad era mía. Un momento en particular marcó la ruptura definitiva. Estaba sentada en la sala, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando escuché una conversación entre mi esposo y su mamá. Hablaban como si yo no estuviera en casa, como si mis opiniones no contaran,
como si mis preocupaciones fueran un simple capricho. Ella aseguraba que sabía lo que hacía, que yo no tenía carácter y que alguien debía poner orden en mi hogar. Él no la contradijo, no defendió mi posición, no mencionó el daño que había causado. Su silencio fue tan claro como sus palabras. Esa escena me cayó como un balde de agua helada. No era solo una invasión externa la que enfrentaba, también debía aceptar que la persona que debía apoyarme había decidido mantenerse del lado que le generaba menos problemas. Y darme cuenta de eso fue más doloroso que cualquier moretón, porque significaba que, emocionalmente, estaba sola. Mientras escuchaba esa conversación, sentí como algo dentro de mí se rompía por completo. No en un sentido de derrota, sino como cuando un vidrio estalla y de pronto se puede ver todo con una nitidez que antes no estaba. El miedo que me había paralizado tanto tiempo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, apareció una determinación que tomó forma sin que yo la llamara. Por primera vez entendí que no podía seguir esperando comprensión, apoyo o cambios que nunca iban a llegar. Era momento de actuar, no por orgullo ni por enojo, sino por protección. Mi silencio ya no era prudencia, se había convertido en un permiso que yo misma estaba dando para que siguieran cruzando mis límites. Esa noche me senté en la cama, respiré hondo y dejé que cada detalle, cada palabra, cada página de esa libreta y cada lágrima de mi hijo me atravesaran por completo. Sabía que lo que estaba por hacer no tenía vuelta atrás, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo pegado a la piel. Ahí, en ese momento tan simple y tan doloroso, nació la decisión que cambiaría todo. El punto de quiebre llegó cuando acepté que ya no era posible seguir callando. Y aunque aún no sabía cómo iba a hacerlo, sí tenía claro que esta vez nadie iba a detenerme. Después de esa noche todo dentro de mí se acomodó de una forma distinta, como si la decisión que llevaba tanto tiempo evitando finalmente hubiera encontrado espacio para salir sin miedo. No fue un impulso, tampoco una reacción movida por la rabia, fue una claridad fría, firme, casi silenciosa, que me acompañó desde que abrí los ojos a la mañana siguiente. Sentí el peso de todo lo vivido, pero también una fuerza tranquila que nunca antes había sentido, una fuerza que me decía que ya no podía seguir esperando que alguien más actuara en mi lugar. El ambiente en la casa estaba tenso, lleno de ese silencio que anuncia que algo está por cambiar. Observé a mi hijo jugando cerca de mí, todavía con esa fragilidad en la mirada que me rompía el corazón cada vez que la veía, y entendí que no podía permitir que creciera pensando que su miedo era normal. Tampoco podía seguir aceptando que cualquiera entrara, decidiera, manipulara y lastimara sin enfrentar consecuencias. Mientras avanzaba la mañana, cada pensamiento regresaba al mismo punto: si yo no ponía un alto, nadie lo haría. Y esa idea ya no me asustaba como antes. Era una responsabilidad que por primera vez se sentía como una obligación necesaria, una decisión que debía tomar para proteger lo poco que quedaba intacto en nuestra vida. Me levanté con calma, respiré hondo y caminé hacia la mesa donde había dejado la libreta con todas las pruebas. Cada página parecía mirarme, recordándome que no podía seguir guardando silencio. No quería venganza, tampoco un conflicto mayor, solo necesitaba recuperar mi voz y poner un límite que dejara claro que mi hogar no era un lugar donde cualquiera podía imponer su voluntad. Con esa claridad en el pecho, tomé el teléfono. Durante unos segundos lo mantuve en la mano, sintiendo como esa decisión pesaba más que cualquier palabra que pudiera decir. Era un momento que iba a cambiar la historia completa, un punto sin regreso que marcaría un antes y un después. No había espacio para la duda, no esta vez. Busqué el número que tenía guardado desde hacía tiempo, uno que nunca pensé que necesitaría usar. Mis dedos temblaron un poco, no por miedo, sino por la certeza de que esta vez estaba actuando por mí y por mi hijo, no para evitar problemas ni para complacer a nadie. Cuando marqué, sentí como el corazón me golpeaba en el pecho, pero aún así mantuve la calma. La llamada comenzó con un saludo sencillo, pero mi voz llevaba una seguridad que jamás había sentido. Expliqué lo necesario, sin entrar en detalles que no correspondían en ese momento, y presenté lo que tenía que presentar. No quise revelar nada frente a nadie aún, porque sabía que ese paso debía darse con cuidado, con estrategia y con la calma que siempre me había faltado en esta historia. Cuando la persona del otro lado confirmó que había entendido todo y que avanzaría con lo acordado, supe que mi vida estaba por cambiar. Colgué despacio, respiré hondo y dejé el teléfono en la mesa con un temblor que no era de miedo, sino de liberación. No anuncié nada, no expliqué nada, no pedí permiso. Simplemente di el paso que llevaba meses necesitando dar. Ese momento no trajo ruido ni drama, fue un silencio lleno de decisión, un quiebre interno que, por primera vez, no me asustó. Por fin había actuado.
Y lo que venía después, cambiaría todo. La llamada que hice no fue un grito en el vacío, sino una decisión calculada que activó una cadena de acciones que yo misma no había permitido que ocurriera hasta entonces. Esperé en silencio en la sala con la libreta sobre la mesa como prueba visible de que ya no se trataba de palabras sueltas, mientras mi pecho latía con la mezcla de miedo y alivio que provoca entregar algo tan frágil como la verdad, y cuando escuché las primeras voces llegar por el pasillo sentí como el aire cambiaba de forma inmediata, como si la casa respondiera a la presencia de personas que venían a poner orden y a mirar sin filtros lo que hasta hace poco solo yo había visto en silencio. Apenas cruzaron la puerta, su actitud mostró que no vinieron a opinar, sino a constatar, se presentaron con calma, pidieron que les mostrara lo que tenía, revisaron cada página de la libreta con profesionalidad, preguntaron por fechas, por mensajes, por testigos. Y mientras hablaban yo fui sintiendo como esa capa de incredulidad que me había cubierto durante meses comenzaba a despegarse porque por primera vez mi versión recibía atención sin desdén, sin excusas, sin ese mecanismo tan común que transforma a la víctima en culpable con un simple movimiento de hombros. En la habitación contigua estaban las pruebas, fotos de los moretones, anotaciones con horarios, mensajes que confirmaban lo que yo temía, y la forma en que todo se fue encajando dejó a los presentes sin margen para la duda. Escuché entonces una voz que habló claro sobre los siguientes pasos, explicó que había líneas de acción posibles y que harían una intervención medida, porque sabían que detrás de la evidencia había una familia que necesitaba protección y no espectáculo. Esa claridad me dio un espacio para respirar que creía perdido, y mientras ellos actuaban con método yo fui consciente de algo esencial. Por primera vez la fuerza institucional no veía mis lágrimas como un drama personal sino como un asunto que requería respuesta. La primera reacción de quien causó daño fue negar con naturalidad, un gesto que ya conocía y que hasta cierto punto esperaba, porque ese tipo de personas están entrenadas para minimizar, para convertir la responsabilidad en una exageración de terceros. Intentó colocar la culpa en circunstancias, en interpretaciones, en una supuesta preocupación que, según explicó, habría sido malentendida, y en esa maniobra de desvío quedó claro cuál era su estrategia: confundir para ganar tiempo. Sin embargo, frente a la evidencia concreta que las autoridades mostraron, los argumentos se volvieron notas sueltas que no sostenían el peso de las pruebas, y su rostro, que antes buscaba imponerse, empezó a mostrar indicios de desconcierto. Lo que años de silencios no lograron, lo consiguió la presencia de profesionales que supieron ver el tejido completo de la situación. Un testimonio ordenado, la libreta con fechas precisas, fotografías que mostraban lo real y no una versión subjetiva, y la lectura seria de esos elementos hizo que el poder que ella ejercía en la casa se resquebrajara en minutos. Porque la validez de una autoridad autoasumida se desintegra cuando alguien legitima la voz de quien fue silenciada. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el temor que había instalado en mi hijo y en mí no tenía el monopolio de la verdad, y esa sensación fue más liberadora de lo que esperaba. Ante la evidente debilidad de sus argumentos, la persona que causó daño intentó otra táctica. Empezó a dramatizar, a llorar en voz alta, a decir que todo fue un malentendido y que ella solo quería ayudar, buscando así generar conmoción y compasión que taparan la gravedad de sus actos. Esa maniobra pretendía dividir la atención y sembrar dudas en quienes estaban presentes, pero la profesionalidad y la documentación con la que llegamos actuaron como un contrapeso firme que evitó que la estrategia surtiera efecto. Observé cómo sus gestos, antes seguros, se volvían erráticos cuando las piezas no encajaban a su favor y cómo la postura de quienes investigaban se endurecía, confirmando que las responsabilidades iban a tener que ser asumidas. En ese instante la casa dejó de ser un escenario de poder impuesto para volverse un lugar donde la verdad podía ser escuchada sin máscaras, y al ver la incredulidad en el rostro de quienes durante tanto tiempo ignoraron señales, supe que el golpe de realidad había llegado también para ellos. No fue un espectáculo dramático, tampoco una venganza, simplemente una constatación que trajo consecuencias concretas, llamados formales, indicaciones para el cuidado del niño, advertencias claras sobre él alejamiento de quien había causado daño y pasos legales que comenzaron a ponerse en marcha sin demora. Mi marido, que hasta entonces había permanecido a la defensiva por costumbre o por miedo al conflicto, vivió un estremecimiento al ver que lo que yo decía tenía respaldo y que no se trataba de exageraciones. Su silencio anterior se transformó en preguntas y en una incomodidad visible que, aunque tardía, permitió que por fin se hicieran visibles prioridades distintas a la de proteger a la familia por encima de todo, porque proteger también implica reconocer errores y cambiar decisiones que ponen en riesgo a quienes más quieres. Mientras los minutos avanzaban, la persona acusada intentó hacer un último movimiento. Se acercó a mí buscando un gesto de reconciliación, habló de la familia, de tradiciones,
de historial, y quiso pintar un cuadro donde todo podía volver a una normalidad que fuera tolerable para ella, pero el ambiente ya no era el mismo. La fuerza de la evidencia y la presencia de quienes actuaban en nombre de la ley y la protección infantil habían cambiado las reglas del juego y dejaron claro que algunos límites no se negocian. Cuando se llevaron los primeros documentos y se dejaron indicaciones para medidas preventivas, sentí que algo fundamental había cambiado. El poder de la persona que tanto daño causó empezó a desmoronarse no por mis palabras sino por hechos verificables y por la decisión de otros de no mirar hacia otro lado. Esa caída no fue ruidosa ni teatral. Fue administrativa, legal y decisiva, y mientras la veía suceder supe que lo que antes parecía eterno, esa sensación de impotencia, esa desigualdad de fuerzas dentro de la casa, tenía por fin una respuesta que no dependía de mi resistencia individual. Al terminar esa intervención, me quedé en silencio un rato largo, procesando la mezcla de emociones que vivía, alivio por la acción, tristeza por todo el daño acumulado, y una sensación de responsabilidad reconfigurada que me abrazaba con fuerza porque ahora la protección de mi hijo y la reconstrucción de nuestra vida tendrían cimientos distintos. Salir de esa casa después de tanto tiempo no era posible de golpe, pero la constatación de que había justicia en marcha representó el primer paso para que la rutina volviera a tener un sentido de seguridad real. Y aunque sabía que aún quedaban batallas legales y emocionales por delante, en ese momento comprendí que el golpe de realidad había cumplido su función. Desarmar la estructura que permitía el abuso y abrir la posibilidad de que la verdad, por fin, pesara más que las apariencias. La intervención de las autoridades dejó una marca clara en el ambiente, como si por fin alguien hubiera encendido una luz en un cuarto donde yo llevaba meses caminando a oscuras. Con cada explicación, cada advertencia formal y cada documento revisado, la estructura de poder que ella había mantenido durante tanto tiempo empezó a desmoronarse frente a todos, y aunque intentaba sostener su imagen, ya no tenía el control de la situación. Yo observaba todo desde una distancia emocional que nunca antes había logrado tener, una distancia que me permitía ver sin miedo lo que estaba pasando. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio después de la visita de los agentes, ella intentó recuperar el terreno perdido. Caminó por la sala con pasos rápidos, diciendo que todo era un malentendido, que las cosas se habían salido de proporción, que yo había contado solo una parte, y que sus intenciones nunca fueron malas. Sus palabras buscaban sonar firmes, pero cada frase se quebraba al llegar al aire, como si su voz ya no encontrara el peso que antes tenía. A medida que avanzaban sus explicaciones, el intento de manipulación se volvió más evidente. Empezó a hablar de sacrificios pasados, de cómo siempre había estado ahí para su familia, de la dedicación que decía tener, y de cuánto dolor le provocaba sentirse atacada. El discurso estaba lleno de giros emocionales que pretendían hacerme dudar, como si la culpa debiera regresar a mis hombros. Sin embargo, esa táctica ya no tenía efecto porque las pruebas habían dejado claro que el daño no era imaginado, ni exagerado, ni producto de una mala interpretación, era real, profundo y calculado. Cuando vio que su discurso no me hacía retroceder, cambió de estrategia y dirigió la presión hacia mi esposo, buscó su mirada, le pidió que dijera algo, insistió en que él sabía cómo eran las cosas de verdad y que no podía permitir que una situación así destruyera la familia. Esa insistencia, casi desesperada, dejó en evidencia que esperaba que él interviniera como siempre lo había hecho, cubriéndola, minimizando sus acciones y colocándome a mí como la exagerada de la historia. Pero esta vez su reacción fue diferente. Él permaneció sentado, en silencio, mirando el piso, consciente de que su participación en ese comportamiento había sido permitirlo. Ese silencio cortó la habitación como un cuchillo. Por primera vez, ella no encontró un aliado dispuesta a respaldarla, y ese vacío fue suficiente para quebrar la seguridad que siempre había mostrado. Sus gestos cambiaron. Ya no había arrogancia, sino inquietud. Su respiración se aceleró y su voz comenzó a subir de tono mientras intentaba justificar acciones que no tenían explicación válida. Era evidente que la máscara que había llevado tanto tiempo estaba cayendo frente a nosotros. Mientras más intentaba defenderse, más se contradecía. Decía que quería ayudar, pero los mensajes mostraban otra intención. Afirmaba que nunca había lastimado a nadie, pero las fotos de los moretones la desmentían. Aseguraba que yo malinterpretaba todo, pero la libreta hablaba por sí sola. Las palabras ya no eran suficientes, porque la verdad estaba documentada y ya no dependía de percepciones. En un momento de frustración, comenzó a llorar con fuerza, diciendo que la vida había sido injusta con ella, que todos la abandonaban, que no sabía por qué la tratábamos así después de todo lo que había hecho. Ese llanto buscaba despertar compasión, pero lo único que provocó fue una sensación de distancia. Después de todo lo vivido,
Entendí que su llanto no era arrepentimiento, sino un mecanismo más para recuperar control. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo que por primera vez podía hablar sin que mi voz temblara. Le dije todo lo que había guardado durante meses, que no tenía derecho a tomar decisiones por mí, que mi hijo no era un objeto para corregir a su manera, que entrar en mi casa sin permiso no era ayuda, que imponer su forma de ver la vida no era preocupación, y que el daño que causó no iba a desaparecer solo porque ahora quisiera presentarse como víctima. Mi voz salió firme, sostenida, sin gritos, porque la verdad no necesitaba ser escandalosa para ser contundente. Cuando terminé de hablar, su rostro mostró algo que nunca antes había visto en ella: reconocimiento. No fue aceptación del daño, sino la comprensión de que, por primera vez, yo estaba hablando desde un lugar que ella no podía controlar. Ese momento marcó la caída completa de su poder sobre mí. Mi esposo, al ver la escena, tuvo que enfrentar también su responsabilidad. No dije su nombre ni le pedí explicaciones, porque sabía que cada palabra dicha en ese instante sería inútil si no venía acompañada de acciones reales. Él lo entendió al ver que el silencio que había usado tantas veces para proteger a su mamá ahora lo colocaba del lado equivocado. Cuando la mujer que tanto daño causó decidió salir finalmente de la casa, lo hizo con paso lento, sin la seguridad que solía acompañarla. Ya no era la figura que imponía miedo o control, era alguien a quien la verdad había expuesto, alguien que ya no podía esconder sus decisiones detrás de excusas. Ese último vistazo antes de cruzar la puerta quedó grabado en mi mente como el cierre de un ciclo, uno en el que yo había perdido voz durante mucho tiempo, pero que finalmente había terminado. Esa fue su caída. No un escándalo, no un grito, no una pelea dramática. Fue la caída silenciosa de alguien que perdió su poder no porque la enfrenté con violencia, sino porque la verdad, una vez expuesta, la dejó sin máscara y sin espacio para seguir imponiéndose. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa quedó envuelta en un silencio distinto al de antes, un silencio que no pesaba, que no hería, que no se sentía como una amenaza escondida entre las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar hondo sin que el aire se atorara en mi pecho, como si el ambiente se hubiera limpiado después de una larga tormenta. No era felicidad completa, tampoco una sensación de victoria ruidosa, era una calma nueva, suave, auténtica, una calma que llevaba meses esperando. Caminé por la sala despacio, tocando los objetos que antes parecían ajenos porque ella los había movido a su antojo. Cada rincón recuperó su significado, cada espacio volvió a sentirse mío. No tuve que decir nada para entender que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que guardaba silencio para evitar conflicto, ni la que dudaba de sus decisiones por miedo a ser cuestionada. Esa parte de mí se había quebrado, y en su lugar, surgía una fuerza distinta, más firme y más consciente. Mi hijo se acercó con esa mirada curiosa que solo tienen los niños cuando perciben un cambio sin entenderlo por completo. Lo abracé con una suavidad que no había podido darle en semanas, no porque antes no quisiera, sino porque el miedo siempre se atravesaba entre nosotros. En ese abrazo entendí que esa calma nueva era también para él, que al fin podría dormir sin sobresaltos y jugar sin esconderse detrás de mis piernas cada vez que escuchara un ruido inesperado. A medida que avanzaban los días, recuperé rutinas que antes hacía sin pensarlo y que ahora tenían otro significado. Preparar el desayuno ya no era un acto automático, sino una forma de recuperar mi espacio. Ordenar la casa dejó de ser una obligación y se convirtió en un acto de reconstrucción. Trabajar desde mi mesa junto a la ventana volvió a sentirse como un refugio, no como un rincón donde intentaba protegerme emocionalmente. También comencé a reconocer mis propios límites, no como una debilidad sino como una parte esencial de mi vida. Había pasado tanto tiempo intentando complacer, evitando molestar, tragando palabras para no generar conflictos, que había olvidado lo importante que es decir hasta aquí cuando algo rompe tu paz. Esa conciencia nueva marcó el inicio de una vida distinta, una donde mis decisiones tenían peso y donde mis silencios ya no eran un refugio, sino una elección consciente. Incluso la relación con mi esposo empezó a verse diferente. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ahora él debía enfrentar la realidad de sus actos y la forma en que había permitido que la situación creciera. No necesitaba grandes discursos ni promesas vacías. Lo que importaba era que por fin entendiera la dimensión del daño y la importancia de proteger lo que realmente importa. Y aunque sabía que ese proceso sería largo, ya no me sentía sola en él. Ese renacimiento no llegó de golpe, fue creciendo dentro de mí como una brasa que se mantuvo encendida aún en los momentos más oscuros. Ahora empezaba a convertirse en fuego, un fuego tranquilo que me recordaba que yo tenía derecho a decidir, a proteger,
a poner límites y a crear un hogar donde nadie pudiera imponer su voluntad por encima de la mía. Después de tanto dolor, por fin sentía que estaba recuperando mi vida. Y aunque sabía que faltaban pasos importantes, también sabía que, esta vez, caminaría con la frente en alto y el corazón firme. Con el paso de los días fui entendiendo que este renacimiento no solo significaba recuperar mi espacio, sino también recuperar la seguridad que había perdido sin darme cuenta. Volver a levantarme sin miedo, respirar sin sentir un nudo en la garganta y mirar a mi hijo jugar en paz se convirtió en la prueba más clara de que la decisión que tomé fue la correcta. Ya no vivo esperando el siguiente conflicto ni dudando de mi voz. Ahora camino con una firmeza que antes no me permitía tener. Y cada vez que recuerdo ese día en la sala, cuando mi hijo entró llorando con los brazos marcados y escuché aquella frase que intentó romperme, entiendo algo que antes no veía. Ese instante que parecía el principio del caos fue, en realidad, el inicio de mi fuerza. Hoy puedo decirlo con calma y con verdad. Lo que quiso destruirme terminó despertando a la mujer que ya no permitirá que nadie decida por ella nunca más.